La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Muy buenas, Dios les bendiga a todos. Nuevamente, hoy un poquito tarde, pero aquí estamos, como dijo Samper. Aquí estoy, aquí me quedo. Dios les bendiga a todos grandemente. Día grande de bendición, día de amor. Nos ha dado Dios un clima precioso. Tienes tu familia, tienes techo, tienes tantas formas para agradecerle, o tantas cosas por agradecerle a Dios. Tenemos tantas cosas por agradecerle a Dios. Y amados, quiero invitarles, ¿cierto?, en esta tarde, pues, para que sigamos en el tema del arrepentimiento, ¿sí? Precisamente a veces nos tenemos que arrepentir un poquito porque no valoramos lo que tenemos. A veces no valoramos lo que tenemos y por estar pensando en lo que no tenemos, ¿sí? Tenemos un hogar, tenemos una familia. Hay unos por ahí que están diciendo que están aburridos con la cuarentona. La cuarentena, estamos bien contentos los que amamos la esposa, bueno, y los que estamos, y lo que hemos entendido, que la esposa es una bendición grande, ¿cierto? Pero a veces no se valora lo que se tiene. Hay unos que quisieran tener esposas y hay otros casados que no quisieran tenerlas, hermano. Esto no lo entiende nadie, pero Dios, lo que viene de Dios enriquece, la bendición de Dios enriquece y no hay tristeza con él. Bueno, no me voy a meter más en problemas. Gloria a Dios. Arrepentimiento, estamos hablando acerca de qué tenemos que arrepentirnos, y yo les decía que pecado es todo lo que nos aparte de Dios, ¿sí? Y les hablaba de las obras de la carne, les hablaba de Gálatas 5, 19 al 20, donde Dios nos da un listado de lo que son las obras de la carne, o sea, de lo que normalmente nos trae consecuencias. Y miren que el pecado, como tal, Dios coloca la norma, como tal es para protegernos. El interés de Dios no es volverse cargoso, ni fastidioso, ni aburridor, ¿sí? El interés de Dios es protegernos de algo malo, ¿sí? Miro el reloj para saber a qué horas terminar más o menos, ¿sí? De protegernos de algo malo. Ese es el interés de Dios. Por eso usted ve que el semáforo, por encima de cualquier proyecto que se maneje, cuando la gente llega a un semáforo y a veces se demora y comienza a ver con fastidio al semáforo, el semáforo como tiene como propósito realmente es protegernos la vida, ¿sí? Entonces, asimismo las normas de Dios, el propósito de las normas, de las leyes, son protegernos la vida, mi amado. Entonces, cuando quebrantamos una norma, pues nos va a traer unas consecuencias, y eso es lo que Dios quiere, que no nos toque vivir, que no tengamos que pasar por consecuencias por estar quebrantando normas, ¿sí? Entonces, y les decía que pecado no solamente es lo malo que se hace, sino que también es dejar de hacer lo bueno, ¿sí? Dejar de hacer algo bueno también es pecado. Cuando sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, dice la Biblia que no nos es contado por pecado, nos es contado por pecado. Entonces ahí es donde toda la humanidad se encuentra regida realmente, porque no hay nadie que no peque, y la Biblia misma lo dice Salomón, en el libro, si no estoy mal, de Eclesiastés, donde dice que todo hombre peca, ¿sí? Todo hombre peca. Porque el que dice que no tiene pecado, ¿sabe qué está diciendo Dios? Usted es un mentiroso. ¿Para qué mandó a su hijo a morir? El injusto sería Dios. ¿Para qué mandó un salvador si yo me puedo salvar solo? Porque yo no cometo pecado, ¿cierto? Entonces mucha gente no lo entiende, mi amado. Entonces tenemos que arrepentirnos de esas cosas. Ahora vamos a mirar por qué tenemos que arrepentirnos, hermanos, ¿sí? Primero, porque todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo dice de la siguiente manera. Romanos 3:23 dice la escritura, ¿sí? Dice la escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, por cuanto todos, ¿sí? Lo que pasa es que hay un parámetro en el cual Dios se encamina, por ejemplo, o encasilla a los niños. Por ejemplo, hay una palabra que dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque Dios conoce la inocencia en un niño,
Pero una vez el niño ya deje de ser inocente y sepa que algo es malo y lo haga, desde ese momento ya comienza el juicio, también el niño comienza a vivir una vida bajo juicio también, ¿sí? Pero los niños pequeñitos, recién nacidos, si se llegan a morir, pues se van para el cielo, mi amado, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Ahí es donde usted esto le va a contestar una pregunta que usted se ha hecho, por decir algo, cuando hubo en Sri Lanka el tsunami, que murieron muchos niños. Mucha gente dice: Dios tan injusto, ¿por qué permite que esos niños se mueran? ¿Sí? Mi amado, el hombre, mientras no se coloque, digamos, en la labor de mirar cómo puede ser que Dios da a entender las cosas, no va a poder entender muchas cosas. Hay veces la muerte, ¿sí? La muerte de alguien es necesaria. ¿Para qué? Ojo con lo que voy a decir, porque suena como a uy, que es lo que está hablando, ¿sí? Para protección de muchos. Dios en el Antiguo Testamento colocaba normas donde a la gente que hacía lo malo había que quitarle la vida, sino que nosotros a veces nos consideramos más buenos que Dios, y por eso en algunos casos que la Biblia contemplaba pena de muerte, hoy la gente dice: no, ¿cómo le vamos a quitar la vida a una persona, por ejemplo, que ha violado por ahí 20, 30, 40 muchachas, ¿cierto? Pero porque nosotros nos creemos más buenos que Dios. Pero la orden de Dios era: córtenle la vida, ¿sí? Y le voy a explicar por qué, mi amado, ¿sí? En el Titanic, cuando el Titanic se comienza a hundir, los botes de salvavidas salen llenos de personas. Salían, digamos que el cupo eran 20 y ya iban 22 o 23. Lo que quiere decir que el agua ya se veía, las personas dentro del bote veían el agua y ya que se les entraba, ¿sí? Entonces miren lo que en ocasiones es necesario. Resulta que viene otro nadando por allá, ¿sí? Y ¿saben qué tenía que hacer el que llevaba los palos con los cuales iban a remar? ¿Sí? ¿Sabe qué tenía que hacer? Tristemente, pero si usted quiere que se salven estos 20, ¿qué le va a tocar? Alejar a la persona que se está acercando, le va a tocar ahogarse, porque o si no los que están aquí se van a morir. ¿Me voy a entender? Para poder tener una nación como Dios la quiso tener, una nación santa, ¿sí? Él tenía que cortar de tajo todo lo que trajera consecuencias pecaminosas, porque Él quería un pueblo santo para Él. Por eso los que están empezando a leer la Biblia y se dan cuenta que Dios en algunas ocasiones ordenó: vayan y acaben, por ejemplo, con Amalek, una población, los amalecitas, y destruyan, mueren, maten, ¿sí? Hombres, mujeres, niños y aún niños de pecho, dice la Biblia. Y cuando usted lee eso acerca de Dios, a usted la cabeza le retumba, porque usted dice: ¿qué? ¿Este es Dios? ¿Si estoy leyendo la Biblia o este qué libro es? ¿Cierto? Y resulta que eso está escrito ahí, mi hermano. Pero sabe, nosotros no somos más buenos que Dios. Y Dios sabe que esos niños que mueren en esas determinadas situaciones, de una se van para arriba. En Sri Lanka el 80%, he escuchado el porcentaje de los niños que nacen son prostituidos. Y cuando vino esta circunstancia, ¿cierto?, del tsunami, murieron muchos niños que saben que les esperaba en el futuro estar en esa circunstancia. Pero acuérdese, el parámetro es Dios el que está quitando la vida, ¿sí? Cuando ya el hombre dice: nosotros vamos a decidir sobre la vida de los niños, que se llama aborto, ahí el hombre sí se está metiendo en problemas, mi amado, porque es que Dios tiene propósitos con esos niños, ¿sí? Entonces, vamos al tema otra vez. Espero que haya quedado claro, porque en ocasiones mueren personas que vemos como decir: pero ¿esto qué es? Pero resulta que Dios todo lo tiene bajo su control, mi amado. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Les decía, porque todos somos pecadores desde que nacemos. Venimos con la sangre, en nuestra sangre vienen los genes, y ya los genes vienen contaminados. Por eso todo hombre es pecador. Segundo, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Vamos a leerlo. Romanos 6, 3 cuadritas más adelante. Mire lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, les había dicho la otra vez que el pecado, mi amado, para Dios es una deuda. Alguien tiene que pagar por ella. Ahora usted sí va a entender por qué Cristo tenía que morir. Ahí es donde se nos va aclarando un poco el panorama. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Porque Él iba a pagar no por
que tuviéramos una casa, porque tuviéramos un carro, porque tuviéramos esto, lo otro. No, mi amado, Él iba a pagar, era por nuestros pecados, el pecado de todo aquel que se quiera arrimar a Dios, ¿sí? Entonces Jesús se coloca en propiciación, Él muere para que nosotros no recibamos esa paga y podamos tener vida eterna. Les decía yo que la muerte, hay 3 tipos de muerte: la espiritual, la física y la muerte eterna. Entonces, por eso Jesús dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. El que cree en Jesús, si muere, el Señor le dice: te garantizo que vas a tener vida eterna. Mire, vuelve al plan primero, que era una eternidad para el hombre, ¿sí? Entonces, por eso toda persona que le dice: no, yo prefiero mi religión, mi amado, va a tener que pagar entonces, porque es que la religión no salva a nadie. Ninguna, ojo con eso que le voy a decir, porque va a retumbar aquí, ninguna religión es de Dios, ni una sola. Si una sola religión fuera de Dios, entonces el injusto sería Dios. Porque la palabra religión viene del latín religare. El hombre busca la forma de ligarse nuevamente a Dios. Por eso hay religiones aquí, allá, allá, allá. En todo lugar la gente se ha querido acercar nuevamente a Dios. ¿Y lo ha hecho a través de qué? De sus creencias, de sus pensamientos, ¿sí? De sus dogmas, de lo que él cree, ¿sí? Y por eso hay gente que le prende veladoras, por aquí se le incendió la casa a alguien y no entiende que así no es la forma de buscar a Dios. Los otros creen que eso dándole la barriguita pues al Buda, ¿cierto? Y una creencia por acá, otra por acá y otra por allá, mi amado. Cuando Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida, mi amado. Y solo a través del sacrificio de Cristo. Mire la gran diferencia. Cristo vino y entregó su vida para salvarnos. El anticristo que viene pronto no va a entregar su vida. ¿Sabe qué quiere? La vida de todo el mundo. Él quiere matar a todo el mundo para tener nombre él y ser reconocido él. Mire para lo contrario de lo que es el reino de Dios y lo que es el reino, por ejemplo, del anticristo que viene en camino, ¿sí? Entonces, mi amado, ahí es donde vamos entendiendo. Mire, ¿qué dice más el estudio? Dice: porque la paga del pecado es muerte. Dice que está determinado que el hombre muera. Toda persona tiene que morir porque en todos hay pecado. Por eso no hay una persona que tenga eternidad. Jesús tenía eternidad, ¿sí? Por eso Jesús dice: yo entrego mi vida. ¿Y saben por qué? Porque nadie la podía quitar. Nadie, porque él no tenía pecado. ¿Y qué dice la Escritura? La paga del pecado es la muerte. Pero si alguien no peca, entonces va a durar para toda la vida, mi amado, ¿sí? Entonces Jesús entrega su vida, él mismo la entrega en propiciación por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar estando eternamente separados, muerte, ¿sí? Separación, separados de Dios eternamente. No, ahora por Cristo nos podemos acercar a Dios. Porque sin verdadero arrepentimiento, tercer punto, porque sin verdadero arrepentimiento no podemos estar ante la presencia de Dios. Salmo 51, 17. Vamos a ver el Salmo 51, 17. ¿Qué dice en la Escritura? Salmo 51, 17. Me provoca quedarme callado y escuchar esa canción. Esas canciones están lindas. Salmo 51, 17. Mire lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Salmo 51, verso 17. Porque sin verdadero arrepentimiento no podemos estar ante la presencia de Dios. Mire, el que declara su pecado, ¿sí? Primero, declara su pecado y se aparta, hallará misericordia, ¿sí? El que se aparta del pecado, pero primero para apartarse tengo que tener arrepentimiento, mi amado. Entonces, ¿por qué dice que sin verdadero arrepentimiento no podemos estar ante la presencia de Dios? Porque Dios conoce los corazones. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Dios no es como nosotros, mi amado, que el niño nos coloca la carita y sí, perdóneme, pero resulta que Dios sí sabe quién está arrepentido de corazón y quién no. Y Él no va a permitir que juguemos con Él, mi amado. Por eso Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y debemos de arrepentirnos para poder estar ante la presencia de Dios. Cuarto, porque frenamos la bendición que proviene de Dios
para nuestras vidas. Proverbios 28:13, ¿sí? Mire, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. 28:13, así lo dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, mi amado. Misericordia es cuando Dios no te da lo que te mereces, ¿sí? Cuando Dios no nos da el pao que nos merecemos por hacer las cosas mal hechas, entonces Dios tiene misericordia y no nos envía ese castigo. Ojo, lo que voy a decir, ¿sí? Dios te perdona, Dios me perdona, pero las consecuencias de lo que hagamos las vamos a recoger, ¿sí? No sé si me alcanza el tiempo. Sí, voy a hacerlo. Miren, viene el muchacho y le dice al papá en la finca: papá, siento dolor porque tengo mi boca muy sucia, siempre estoy diciendo vulgaridades, papá. La finca queda en una loma tremenda, la casa pues de la finca pues queda en una loma aquí alta, y allá a 60, 70, 80 metros hay un árbol. El papá le dijo: te voy a enseñar a corregir el hablar, viejo, ¿sí? ¿Te dejarías? Y el hijo le dice: sí, papá, yo lo quiero hacer. El papá le dice: coge este machete, ¿sí? Coge este machete, y cada que digas una vulgaridad, ve y pégale un machetazo a ese árbol que está allá a 100 metros, a 80 metros. Y el muchacho el primer día se echa sus 10 madrazos. El tipo dice 10 veces, mienta la madre, vulgaridad en su boca. 10 veces va y vuelve, ¿sí? Y ya lo piensa cada que lo va a decir. ¿Por qué? Porque es que sabe que le toca ir y volver a subir, y se le vuelve cansón. El segundo día ya no lo dice 10 veces, ya lo dice 5. El tercer día ya lo dice 3. El cuarto día ya lo dice una sola vez. Y el quinto día terminó el día y no dijo ninguna vulgaridad, ¿cierto? Porque ya estaba cansado, ¿sí? Ya estaba cansado. Mi amado, ¿qué sucedió? Le dice al papá: papá, mira, ya vencí, papá, ya vencí de esta forma, ya la vencí. El papá le dice: me alegro, mijo, de que la hayas vencido, ¿sí? Qué bueno que ya no dices vulgaridades, que ya te puedes controlar. Pero quiero enseñarte uno de los daños que hace el pecado, ¿sí? Ve y mira cómo quedó el árbol. Y claro, cuando el muchacho baja, mira el árbol lleno de cicatrices. Vuelve donde el papá y le dice: no, pues quedó todo marcado. Él le dice: sí, es verdad, papi. Sí, mira, ya tú no puedes, ya tú no estás diciendo vulgaridades, pero hay gente que está quedando herida, ¿sí? Hay gente que está siendo maltratada y queda muy maltratada, queda mal herida para su futuro, para seguir viviendo, para seguir adelante. Eso es lo mismo que pasa cuando nosotros no nos arrepentimos y seguimos haciendo las cosas y no frenamos. Cada golpe es una cicatriz que estamos causando en alguien, mi amado. Por eso Dios quiere, ¿sí?, que no frenemos la bendición. Qué bendición es cuando nosotros podemos pedirle a Dios que nos limpie, que nos cambie nuestra forma de ser, ¿cierto? Y ya no vamos a seguir hiriendo a nadie, mi amado. Usted no le daría un regalo a su hijo si su hijo se está portando mal. Hablamos de sanamente. Usted no le va a negar a su hijo el alimento, el techo, bueno, lo que es normal, ¿sí? Eso está más que claro. Pero si usted ve que su hijo está haciendo las cosas indebidamente, entonces desde luego que usted va a frenar, ¿cierto? Usted no le va a dar. Así mismo pasa con Dios, mi amado. Y por último, para ser librados del juicio y la condenación, Lucas 13, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy. Lucas 13, mire lo que dice Lucas 13, del 1 al 5. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, mi amado. Viene un tiempo de juicio, viene un tiempo de condenación, y si no nos arrepentimos de corazón, mi amado, vamos a recibir juicio y condenación, ¿sí? En el tiempo que dice la Biblia, tiempo postrero que ya está por verse. Amados, vamos a dejarlos hasta ahí, en esta hora de la tarde, ¿sí? Glorificamos a Dios.
Bendecimos a Dios, doy gracias a Dios por este tiempo, por la bendición que me da de poder compartir este discipulado. Bendigo a tu hogar, tu vida y tu familia. Que Dios te guarde y siga protegiendo a tu familia. Amén y amén. Dios te bendiga.